Benditos sean mis hermanos, les agradezco que puedan atender estos mensajes de parte del soberano del universo. Quiero mandarles un saludo muy afectuoso. Dios los bendiga a todos, los seguidores, los simpatizantes de la palabra también. Vamos a continuar con el texto de Pedro, 1 de Pedro 4:9. Dice así. Es un texto, un versículo muy cortito. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. ¿Qué podemos ver acá? Podemos ver que aquí el Señor nos habla de una actitud altruista. Esta palabra que nos hospedemos los unos a los otros es muy importante, porque no solamente es el que tú recibas a alguien en tu casa, sino es mucho más amplio, que tiene que ver con una gran cantidad de recomendaciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y que está completamente entrelazado con la columna vertebral de la doctrina de la fe y de la salvación. Este concepto no solamente es que tú recibas a una persona a tu casa, sino que tú seas hospitalario, que tú le brindes lo que tienes, que compartas con ellos, pues que tu comida, que tus refrescos, tu agua, tu tiempo, es importante. Aparte, eso tiene que ver con el apoyo que se le puede dar a una persona en el caso de necesitar apoyo. En estos tiempos, en aquel entonces, esto lo practicaban mucho los discípulos de Cristo y los santos de Israel. Aunque definitivamente en todos los tiempos han habido delincuencia, han habido gentes corruptas, gentes no confiables, ¿verdad? Sin embargo, ellos lo hacían. Ahora, este tipo de hospitalidad siempre es preferencial. O sea, Dios no creo que nos pida que nosotros recibamos en nuestra casa a un ladrón, recibamos en nuestra casa a un drogadicto y violador, ¿verdad? Porque también pondríamos en riesgo a nuestros hijos, a nuestra familia. Nuestros recursos económicos también estarían inclusive en nuestra vida, porque no podemos meter a nuestra casa a cualquier persona. Este concepto siempre está limitado a un entorno de familia de la fe, entre personas. En el Antiguo Testamento se veía mucho entre el pueblo de Israel, que era una nación que profesaba la fe de Dios, una nación que creía en Dios, era el pueblo de Dios. Entonces todos eran llamados hermanos, pero no lo hacían con otras nacionalidades, bajo raras excepciones, ¿verdad? Aunque cuando se requería realmente de un apoyo, cuando la persona era una persona humilde, una persona que no conlleva un riesgo, se procedía a echarles la mano. Y en el Nuevo Testamento se sigue manejando todo esto. Desgraciadamente en estos tiempos la delincuencia, la maldad, es muy complejo recibir a una persona en tu casa, pero sí puedes hacerlo con los hermanos de la fe. Con los hermanos de la fe sí se puede hacer, recibir un hermano en tu casa para que pase unos días, ¿verdad? Yo creo que todos los cristianos hemos hecho esto, sin darnos cuenta que es una orden de parte de Dios. Por ejemplo, miren aquí, vamos a ver algunos pasajes. Tenemos acá en Romanos 12:13, dice lo siguiente: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí vemos cómo la iglesia primitiva, los santos del inicio, ¿verdad? Los santos en Cristo del inicio, porque hay los santos de la ley y los santos en Cristo. Los santos en Cristo en el inicio no solamente practicaban la hospitalidad, sino también practicaban el apoyo a las necesidades de los santos, de los hermanos. Pero quiero que vean, compartiendo para las necesidades de los santos, para que no nos vayamos a confundir y vayamos a querer llevar a cabo esta práctica
con personas no confiables, ¿verdad? Porque en el cual pondrías en riesgo a toda tu familia. Pero este es el punto. Vemos aquí, vamos a ver aquí en Romanos 16, 23, dice lo siguiente. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Ernesto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí vemos a un personaje muy importante y destacado, porque el Pablo lo menciona, un hombre cuyo nombre es Gallo. Era un hombre que tenía este don tan maravilloso de hospedar no solamente a Pablo. Pablo ahí estuvo. Pablo estuvo hospedado allá, sino también a toda, dice, sino de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque los cristianos a veces viajaban de un lugar a otro y no tenían dónde llegar. Y Gallo era una persona, un cristiano muy generoso, muy amable, lleno del Espíritu Santo, y recibía a los hermanos que llegaban. Recibía a Pablo para que hagan lo que tengan que hacer y luego se iban. Los hospedaba el tiempo que era necesario y compartía con ellos. Esto es muy hermoso de lo que se veía en la iglesia primitiva. 1 Timoteo 3:2 dice lo siguiente. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta cualidad es un requisito para alguien que quiere ser obispo. Todo el que quiera ser líder tiene que alinearse, porque esto es lo que va a calificar a las personas. Este es el canon, ¿verdad? Los requisitos para que una persona pueda llegar a aspirar a ser líder. Dice que esta persona tiene que ser irreprensible, tiene que ser marido de una sola mujer, o sea, que no tenga dos mujeres al mismo tiempo, que sea sobrio, sea prudente, sea decoroso, y que sea hospedador, y que tenga una gran capacidad para enseñar, apto para enseñar. Y dentro de todo esto, siempre la capacidad de hospedar es importante para un líder que pueda apoyar a los hermanos que vienen de otros lugares, llegar a la iglesia y ahí recibir este hospedaje. Esto es importante que sea ahí. Eso es lo que dice acá. Vamos a ver qué dice Tito 1:8. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí te da otros requisitos Tito, Pablo a Tito. Entonces tenemos aquí que Pablo le instruye a Timoteo y a Tito y le dice cuáles son los requisitos para que puedan nombrar líderes en las iglesias. Desgraciadamente esto ya se perdió en este tiempo. Ahorita ya cualquiera es líder. Y por eso dice acá, apto para enseñar. ¿Sí? Tiene que ser una persona que primero tiene que haber aprendido para que venga la cualidad y pueda enseñar ese don. ¿Sí? Tenemos acá en Hebreos 13:2 dice lo siguiente. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto era muy cierto. En aquel entonces, cuando la Biblia estaba en formación, cuando el Nuevo Testamento estaba empezando a formarse, los ángeles interactuaban. Los ángeles tomaban apariencias humanas y podían mezclarse con los hombres y hay veces hospedados por algún cristiano. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, el autor de los Hebreos. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esto es lo que a Dios le gusta, que tengamos un corazón generoso para ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Este es el punto. Y tenemos acá 2 Corintios 9:7. Dice así,
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje es cuando Pablo trae la revelación de la forma como la iglesia va a servir a los pobres por medio de la ofrenda. Por eso dice que la gente que dé, debe dar como propuso en su corazón, y tiene que ser con alegría, ¿sí? No por necesidad. O sea que hay mucha gente que les hacen creer que tienen que dar para que Dios les dé el doble. Ese tipo de culturas, ese tipo de prédicas son mentirosas, porque le dicen a la gente, tienes que dar, si tú das tanto, Dios te da el doble. Por cada peso Dios te da 2, y esa es una mentira. Dios no dice eso. Dios dice que Él se alegra de aquellas personas que son generosas. Y sí es cierto, hay promesas de bendición, pero no debe ser la motivación. Por eso dice, no por necesidad. Yo necesito invertir mi dinero porque lo van a manejar como una inversión. Y esto no es así. Y tenemos acá en Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Mis hermanos, este es lo que tenemos para hoy, el término de la hospitalidad, de ser generosos, el corazón generoso. Eso solamente lo produce Dios a través del fruto de su espíritu, como es el gozo, como es la piedad, como es la mansedumbre, como es el amor, ¿verdad? Como es la paciencia. Así que mis hermanos, piénselo, que Dios me los bendiga.